Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Plenitud, un podcast donde estoy teniendo conversaciones con referentes en temas asociados a la plenitud como el propósito, la felicidad, el bienestar, la salud mental, inteligencia emocional, liderazgo personal y mucho más. Disfruta este episodio. No olvides suscribirte, darle like o 5 estrellas y compartirlo. Recuerda que la plenitud es de las pocas cosas que al compartirla se multiplican. El episodio de hoy, como todos los episodios anteriores, es bastante especial. Con la persona que voy a conversar hoy tengo una alta gratitud. Me siento muy agradecido y recuerdo también la famosa frase de Steve Jobs que dice, los puntos se unen hacia atrás y no hacia adelante. Gracias al invitado de esta conversación, he desarrollado un hábito en mi vida. Hay algo que quedó en mí desde aproximadamente el año 2019 y es la práctica de realizar un ejercicio que se llama Inner Balance. El ejercicio no se llama así, yo lo llamo así. Y se llama Inner Balance porque se hace con un dispositivo tecnológico, el Inner Balance, y gracias al Inner Balance yo creo que medito. No sé qué tanto medito, pero yo creo que medito y desde el 2019 realizo unos ejercicios de conectar con el corazón. El invitado de hoy es una persona que llevó a un grupo de personas a una organización para la que yo trabajé, Inspira y la comunidad F, la tecnología y las prácticas alrededor de la tecnología y por eso yo conecté con esta práctica. Y siento que es de las cosas que me ha regalado la vida y que son un gran tesoro y que me mantienen en bienestar. Él es Rafael Castro, un ser humano extraordinario, comprometido con llevarle bienestar a las personas, comprometido con desarrollar maestría personal y compartir su maestría personal. Lo conozco tal vez desde el 2019 también, donde tuve la oportunidad de estar en un taller con él y con líderes de talento humano, donde él compartía las prácticas que aprendió en certificaciones y programas de formación desde el Instituto Hermat y donde ha venido difundiendo esta sabiduría, ahí hay sabiduría y esta tecnología y de muchas cosas más. Rafa, bienvenido a esta conversación. ¿Cómo estás? Hola Julián, muy agradecido de que me hayas invitado, me siento honrado de estar aquí acompañándolos y además teniendo la posibilidad de hablar de esto que nos apasiona, que es la plenitud, el bienestar, la inteligencia del corazón, la paz, etcétera. Entonces, me encanta estar contigo y con tu comunidad. Gracias, Rafa. Pues mira, Rafa, este podcast y especialmente los primeros 21 episodios, como te lo mencionaba antes de iniciar la grabación, está con una intención bien clara y es que quiero conversar con las personas que en estos 10 años de mi vida en propósito han influido positivamente. Y te comentaba que gracias a ti, yo hago Inner Balance, uso el dispositivo y normalmente yo creo que la mayoría de mis Inner Balanceadas están entre las 5 y las 6 de la mañana y que gracias a ese ejercicio poderoso, yo siento que, por ejemplo, en medio del COVID, cuando el COVID me atacó, no me pasó nada, ni sentí prácticamente nada gracias a que tenía ya implementado en mi rutina, en mi día a día, la aplicación de este espacio para practicar el inner balance. Yo lo llamo así. Y entonces estábamos ahí en ese ejercicio y yo, bueno, no, ya es que me estaba perdiendo, se me había perdido el hilo. Entonces en estos 21 episodios, entonces como tú has sido una persona fundamental y siento que, yo no sé, primero qué tecnología más buena porque ese aparato a mí nunca se me ha dañado. Y lo segundo es que, claro, es algo con que yo me siento agradecido que personas como tú se dediquen a estudiar metodologías, herramientas, programas y compartirlo y mira el impacto, que incluso eso trasciende a las personas que tú crees que has tocado,
porque mira que llegaste a una persona, esa persona lo compartió con otras, llegó a mí y yo lo he compartido con otras personas también que digo, mira, te recomiendo esto. He hablado de ese dispositivo, he sido un discípulo de lo que gracias a que tú un día decidiste estudiar, ir y certificarte y traer la tecnología, se sigue difundiendo. Pero dejémoslo ahí. Entonces quiero que sepas que eres una persona a la que le agradezco mucho y que me siento muy agradecido porque has traído bienestar a mi vida y a los que me rodean gracias a eso. Me encanta escuchar, Juli. Me parece maravilloso y hay algo que siempre he pensado y es que tú puedes ayudar a los seres humanos de diferentes maneras, pero si hay algo que impacta la vida de otra persona es la transformación interior. Y cuando tú te transformas, o sea, tú puedes ayudar a una persona dándole un pan o ayudándole a tener unas mejores condiciones de vida o enseñándole una técnica, una habilidad técnica para desarrollar pa- para avanzar en cualquier aspecto de su vida. Pero cuando tú tocas al ser humano desde su interior, eso se multiplica por generaciones, ¿sí? Si no solamente lo miramos desde el punto de vista del DNA, sí, de la gente, de generación en generación, de la transmisión de lo que queda impregnado en tu ADN, eh, eh, y no tenemos en cuenta, digamos, el hecho de que la reencarnación, para las personas que crean en la reencarnación, cuando tú tocas a una persona, desde ahí estás tocando a millones de personas, ¿no? Y lo que tú has hecho, pues es maravilloso porque eso se esparce. O sea, en el Instituto Harmat tienen una frase que a mí me parece muy bonita y es, ¿cómo estás nutriendo hoy el campo? Sí, ellos hablan del campo. O sea, y cuando tú entras en coherencia, estás nutriendo el campo, estás aportándole algo a la vida. Entonces, eso me parece increíble. Espera que estoy escribiendo esto que está muy poderoso. ¿Cómo estás nutriendo hoy el campo? Qué bueno y qué interesante entender esa pregunta. Ahora hablamos de ella. Imagínate, Rafa, que me estoy gomoseando porque apenas lo estoy como empezando a leer. Está recién salido del horno. Un nuevo libro de Robin Sharma. Este libro se llama La riqueza que el dinero no puede comprar. Los 8 hábitos ocultos para una vida plena. Entonces, Robin Sharma habla de 8 formas de riqueza, 8 formas de riqueza. Y la riqueza, la forma número uno de riqueza es el crecimiento y el desarrollo personal. Él habla incluso, y lo conecto con esto que acabas de decir, de la transformación interior, de dedicar tiempo, energía, espacio a nuestra transformación interior, es una forma de riqueza que incluso no se puede medir tangencialmente. Y cuando nosotros, me conecta algo también con lo que dices, es que cuando nosotros le ayudamos a las personas en su transformación interior, le estamos ayudando a que sean más ricos. No una riqueza material, sino una riqueza interior, una riqueza espiritual, una riqueza tal vez innombrable. Es una riqueza que no tiene nombre. Rafa, en esta conversación en Plenitud Podcast, nos gusta saber con nuestros invitados cómo están viviendo su triángulo de la plenitud. Es un postulado que yo he venido planeando o planteando más bien, donde a partir de mi experiencia de vida, siento que la plenitud tiene 3 dimensiones. Tiene la dimensión de propósito, tiene la dimensión de felicidad y tiene la dimensión de paz interior. Y lo principal que queremos saber aquí es tú cómo vives tu plenitud, ¿cierto? Pero antes de saber cómo vives tu plenitud en estas 3 dimensiones, la primera pregunta obligada es, ¿qué sientes? ¿Cómo comprendes? ¿Y qué significado tiene para ti plenitud? ¿Qué es la plenitud para ti? Sí. Pues mira, como la misma palabra plenitud lo dice, o sea, plenitud es esa experiencia en donde tú dejas de percibir los límites y te puedes observar y te puedes percibir como la totalidad, ¿sí? Es decir, es un estado en el que no te falta nada, todo está ahí. Cuando tú entras en un estado de plenitud y logras, y la plenitud, pues obviamente, mientras estemos, o sea, uno puede alcanzar un estado de plenitud y permanecer en un estado de plenitud. En esta realidad tridimensional hay muchos factores que
que nos obligan a entrar dentro de la definición y a respetar ciertos límites. Por lo tanto, el tema de plenitud se puede experimentar, pero es una plenitud en donde tú tienes que vivir como en dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en el budismo, la Vedanta, se habla de dos realidades, una realidad convencional y una realidad última. En la realidad convencional es esta realidad en la que nos pusimos de acuerdo, definimos límites, barreras, etcétera, pero hay una realidad que trasciende eso. Uno puede aprender a conjugar las dos. Y ahí, por ejemplo, se me ocurre que puedo concatenar eso con lo que estabas hablando y que has venido hablando acerca del inner balance y de la coherencia cardíaca. Lo que pasa específicamente cuando tú practicas coherencia cardíaca, que coherencia cardíaca es una manera, es un término que, que acuñó el Instituto HeartMath para definir una forma específica en la que funciona el corazón cuando tú realizas determinada práctica. Pero en general, cuando tú logras unir esa realidad convencional con esa realidad última y logras incorporarla en tu cuerpo, el cuerpo se sincroniza y entra en coherencia. Cuando el cuerpo entra en coherencia, el corazón funciona de una manera diferente. Y esa manera de funcionar del corazón, que tiene que ver obviamente con su parte fisiológica, pero también tiene que ver mucho con lo que es la conexión con nuestra esencia. Entonces, para mí la plenitud son esos estados en donde tú logras percibir que, que, no, que no estás separado de, ¿sí? Que estás en unidad con. Y lo puedes, y hay como, a mí me encanta un término que utiliza Nisargadatta Maharaj, que es un gran maestro de la Vedanta. Él dice, la sabiduría eh, me dice que no soy nada y el amor me dice que soy todo. Y entre estos dos conceptos mi vida fluye, ¿sí? Entonces, ¿cómo vivir entre esa dualidad del amor que es el uno y el cero, que es el vacío, que es la sabiduría, y poder unir esos dos conceptos y estar ahí desde la plenitud? Para mí esa es la plenitud. Y se da cuando, obviamente, tiene que ver con lo que tú dices del propósito, porque el propósito hace que tú también que tu vida entre en coherencia con el flujo natural de la vida. Y este es un concepto que es muy taoísta. O sea, en la práctica del taoísmo, tú buscas entrar en el camino. Ellos lo llaman Wei Wu Wei. Es cuando tú logras alinearte, la vida fluye de una manera diferente porque tú simplemente no estás, te estás olvidando, porque otra parte importante de lograr el estado de plenitud es disminuir tu importancia personal. O sea, tú no puedes entrar en estado de plenitud cuando tu ego está muy grande. Y tu ego está muy grande o porque está muy maltrecho o porque está muy exaltado. Cualquiera de las dos es igual, es un problema de ego, o porque sientes que no tienes ningún valor, o porque sientes que tienes un gran valor. ¿No? Entonces, cuando el ego no está equilibrado, entrar en propósito es muy difícil, pero propósito, o sea, cuando tú te conectas con el propósito, yo en el tema de propósito hablo de un propósito en tres dimensiones, un propósito desde el hacer, un propósito desde la manera en que me manifiesto en el mundo, quién soy en el mundo, cómo expreso esa divinidad que hay en mí, cómo la expresa en el mundo, y un propósito desde el ser. El propósito desde el ser nunca cambia. Desde que tú te conectas con el ser, eso se mantiene para toda la vida. El cómo te expresas en el mundo puede variar ligeramente. El qué haces en el mundo no es lo importante, ¿sí? Tú puedes alcanzar tu propósito y vivir en tu propósito haciendo múltiples cosas, o sea, diferentes cosas, siempre y cuando vayas alineado con el flujo natural de la vida. Entonces, así es que veo yo la plenitud. No, Rafa, que es este desborde de sabiduría que nos acabas de compartir, muy poderoso muchas veces, y es lo difícil de explicar, y yo creo que lo acabas de explicar de una forma maravillosa, y es que plenitud, y también hay veces puede generar resistencia a la palabra plenitud como algo imposible, porque se puede asimilar plenitud como completud, como perfección, como ya no hace falta nada,
pero tú dices, no falta nada, pero desde una conciencia donde puede faltar todo. Puede faltar todo, pero ese estado del ser es, me falta todo, pero en mi estado del ser no falta nada. Y como tú lo explicas, ahí vamos a tener que volver atrás y volver a escuchar cómo nos lo explicas, porque está explicado de una manera impresionante y sobre todo también, y es que la plenitud es una manifestación de coherencia y de coherencia entendida como unidad con todos. Hay unicidad, hay conexión, hay armonía, hay fluidez y entonces ahí podríamos interpretar o empezar a comprender la plenitud. Uf, tremendo, tremendo. Yo creo que voy a volver a escuchar y a escuchar esa conversación, esa explicación de plenitud que está bastante poderosa. Y ya nos empezaste a introducir en qué entiendes y cómo de pronto interpretas el propósito, que también por primera vez, y tú tienes mucha información y mucha comprensión de el propósito en otras corrientes, llamémoslo así, corrientes espirituales, ¿cierto? O líneas espirituales, y nos hablabas del Tao, ¿cierto? Para ti y sobre todo con todo lo que, como lo vibras en el día a día, para ti, ¿qué es propósito? O sea, para, para mí propósito es aquello que va a permitir que pueda alcanzar la plenitud. Ok. ¿Sí? Y yo no digo, o sea, yo digo que ir a buscar el propósito, o sea, hay un punto en donde el propósito te busca a ti y tú estás abierto a encontrar ese propósito y es como un encuentro. Es como un encuentro porque hay una manera, hay una manera de ser. ¿Cómo lo explico? Hay una manera de ser en ti, hay un ser en ti que está de alguna manera facilitado, ha sido ordenado, porque no podemos olvidar que estamos siendo parte de un universo que tiene un orden que es perfecto. O sea, este universo puede que digamos, muchas veces decimos, no, es que es un desastre, este mundo es un desastre, pero es un desastre porque hemos generado el desastre en el que vivimos, porque el mundo en sí es una ecuación matemática perfecta y en este momento lo que experimentamos es el resultado exacto de lo que hemos generado, de las causas que hemos generado para estar experimentando lo que estamos experimentando. Sin embargo, en este momento, a pesar de todas esas condiciones, causas y condiciones, el ser tiene un camino natural hacia su propósito, o sea, que ya está trazado, que es como el camino, en los chinos, en la filosofía del taoísmo, inclusive dentro del budismo, es el agua, ¿sí? Es esa capacidad que tenemos de encontrar el camino de menor resistencia, que está ahí. O sea, lo que pasa es que muchas veces estamos tan condicionados, nos han generado tantas expectativas que nos han confundido y no somos capaces de fluir por donde el agua quiere fluir, sino por donde nosotros queremos que el agua fluya, ¿no? Entonces o sea, el mundo nos está tratando de sacar, o sea, es como si tú vas por una autopista y hay un millón de avisos, ¿no? Y entonces tú no sabes por dónde coger y es facilísimo salirse del camino de menor resistencia. Entonces tienes que tener muy claro cuáles son tus principios, qué es lo que qué es lo que estás buscando, qué es lo que siente tu corazón, para que el mundo no te confunda. Tienes que estar muy claro en eso. Hmm. Me lo imaginaba, me recreé la siguiente imagen, Rafa, cuando conversabas y es, está el río, ¿cierto? Y yo necesito llegar cuesta abajo del río. Yo tengo dos opciones. O sé que el río es mi guía del camino. Yo sé que el río es mi guía. Yo tengo dos opciones. O me voy corriendo por el borde del río y lidiando con todos los obstáculos y todo lo que sucede alrededor del borde del río, o me meto al río y me dejo llevar por el río. Juli, ese ejemplo que estás dando, ese ejemplo es el mismo ejemplo que yo doy siempre. Y es, si tú estás en la punta de la montaña y quieres llegar al océano, lo mejor es encontrar el río y dejar que el río te lleve. Mm. Sí, ese es el concepto del Wu Wei.
¿sí? Que se practica. Yo, entre otras, llegué a este tema de la coherencia porque yo practico Qigong desde hace 25 años y lo que me enseñó mi maestro hace 25 años fue a sonreír del corazón. Y sonreír del corazón cuando llegué al Instituto HeartMath y dije, wow, esta es la herramienta para mostrarle a la gente lo que es sonreír del corazón. ¿Sí? Cuando tú practicas coherencia, lo puedes hacer desde la respiración. La respiración es una herramienta maravillosa para ayudar a generar coherencia, pero si no estás conectada desde tu conciencia, desde tu ser interior, tu coherencia alcanza cierto nivel, pero no sube de ahí, porque no hay suficiente coherencia. Sí, no hay suficiente, o sea, hay muchas barreras en el flujo de tu energía, porque entre otras la coherencia también tiene que ver con que tu energía esté limpia. Cuando tenemos demasiados enredos mentales, demasiados traumas emocionales, la energía no puede fluir de una manera tranquila, sino Pero es téngamela ahí, téngamela ahí porque es que esto yo lo quiero que lo desarrollemos en el tercer pilar y tercera dimensión del triángulo de la plenitud. Pero entonces aquí nos queda como una buena ilustración acerca de la interpretación que tienes alrededor del propósito. Yo siempre comparto, Rafa, y pues obvio con tu respuesta siento que tienes una comprensión del propósito. Muchas veces, incluso ayer conversando en un espacio de un mensaje con unos líderes organizacionales y uno de los líderes allí presentes me agradece por el mensaje que di, me dice, Juli, muchas gracias, siempre escuchar tus mensajes sirven y son valiosos para mí, y hablábamos y me mencionó específicamente alrededor del propósito. Y entonces yo le decía que el primer paso es comprender, yo le dije, el primer paso es que comprendas qué es propósito para ti. Sin una comprensión de qué es propósito y que uno conecte con esa comprensión, tal vez meterse al río es muy difícil. Tal vez porque, pues, ¿para qué me voy a meter al río si no entiendo que el río es fluidez, ¿cierto? Y entonces es como empezar a tener fuentes y, por ejemplo, un mensaje como el que nos acabas de dar, uy, qué chévere. Si alguna persona se ha preguntado hasta este momento qué es propósito, en tu respuesta puede encontrar la señal que le está haciendo falta para comprender qué es propósito. Ahora, veo y entiendo y conecto con que tú tienes una comprensión muy clara de qué es propósito. Ya la pregunta es, sé que vives en propósito. Tú eres una persona que desde tu maestría personal te comparte en propósito. La pregunta es, y defiendo mucho esto, ¿tienes una declaración de propósito? Si yo te pregunto, Rafa, ¿cuál es tu propósito? Si mañana cualquier persona te pregunta cuál es tu propósito, si dentro de unos días la respuesta es la misma, ¿tienes una declaración de propósito? lo que te decía hace un rato. Yo, y que tú lo mencionabas en un principio, el propósito desde el hacer es algo que puede cambiar, que puede transformarse. El propósito desde el estar en el mundo, he ido desarrollando habilidades. O sea, eso que somos, Juli, se manifiesta en el mundo a través de cualidades, sí, de cualidades especiales, que son como cualidades del ser, cualidades de Dios, cualidades divinas, como las quieras llamar. Se manifiesta y todos venimos con ciertas cualidades más desarrolladas que otras. Todos tenemos el potencial de desarrollar todas las cualidades, pero cada uno trae como un bagaje de cualidades. Yo he ido desarrollando, reconociendo que hay cualidades en mí que no se expresan y entonces he ido tratando de incorporar esas cualidades a la expresión de mi propósito, pero desde el ser no dejo nunca de estar en propósito. Pues desde el momento en el que yo reconocí esa esencia y me conecté con esa esencia, ya es algo que tengo, ya es algo que tengo ahí y que impregna todo lo que hace. ¿Sí? Obviamente, hay momentos en donde, o sea, yo vivir en estado de conciencia plena el 100% del día realmente es complejo. O sea, yo digo, yo por lo menos he desarrollado la habilidad de darme cuenta con bastante frecuencia si estoy o no estoy en estado de conexión, ¿no? De atención plena.
que eso es otra de las cualidades que nos ayuda, es el famoso mindfulness, desarrollar la atención. No estoy tan de acuerdo como se utiliza el mindfulness hoy en día en Occidente, pero esa capacidad de mantener la atención es clave para poder vivir en plenitud. Entonces yo te diría que sí, he tenido declaraciones de propósito. Yo ayudo a personas a hacer una declaración porque es un principio, o sea, digamos que si uno quiere arrancar en este camino, hay que arrancar con una declaración, con la salvedad de que esa declaración se puede modificar, ¿no? De que no está escrita sobre piedra. A mí me gusta mucho trabajar en eso de propósito, utilizo el método del Ikigai, que me parece una metodología muy bonita, sobre todo y desarrollada más para el común de la gente, porque el Ikigai te ubica y no te permite salirte de por lo menos, o sea, el Ikigai te permite definir un camino y no salirte de ese camino. ¿Sí? Porque tú tienes claro qué es lo que te apasiona, para qué eres bueno, qué es lo que el mundo quisiera intercambiar contigo o estaría interesado en intercambiar contigo y qué es lo que el mundo necesita. En términos prácticos, desde el hacer, si tú te mantienes ahí en el centro, está perfecto porque por lo menos evitas la posibilidad de caer en error. ¿Sí? Y ese concepto de caer en error, si quieres, me lo acuerdas y después te lo explico un poquito más porque es un concepto interesante. Pero yo el Ikigai lo he desarrollado en 3 niveles. ¿Sí? He desarrollado 3 niveles de Ikigai. Y esos 3 niveles del Ikigai son los 3 niveles de propósito que te dije. Es el propósito desde el hacer, que es como en la superficie, el propósito, el propósito desde el estar y el propósito desde el ser. Lo interesante, y cuando trabajo esta metodología en grupos, lo bonito de hacer este proceso en grupo es que a la final, cuando tú te vas al Ikigai desde el ser, te das cuenta que todos estamos en el mundo exactamente buscando lo mismo. ¿Sí? Ahí es donde tú te unes y te sientes en unidad con el resto de las personas. Te das cuenta que todos los seres en el universo quieren ser felices, no quieren sufrir y quieren estar en conexión y sentirse plenos. Lo que en el fondo el ser humano busca es la plenitud. Todo lo que busca y lo busca en diferentes partes. Lo busca en las cosas materiales, en las relaciones emocionales, en el conocimiento, en el arte, ¿sí? O sea, la busca en diferentes sitios, pero a la final se da cuenta que ninguna de esas, o sea, que lo que está buscando no es el objeto, no es el objeto, que puede ser desde la supervivencia hasta la belleza, sino lo que está detrás del objeto, pero no lo reconoce, no reconoce lo que está ahí detrás. Entonces, obviamente, los objetos que percibe te dan satisfacción momentánea, pero llega un momento en el que ya no te dan satisfacción. Tú compras el último carro y te montas en el carro y es una maravilla. A la semana se vuelve transparente tu carro y quieres comprar otro carro, ¿no? Y lo mismo pasa a veces con las relaciones o pasa con la comida. Comiste esta cosa maravillosa, buenísima, se acabó la comida. La próxima vez que la comes, ya no te parece lo mismo. A la quinta vez que la comes, ya no quieres volver al restaurante, ¿no? Es porque realmente la satisfacción verdadera y final no está en el objeto, sino está detrás de eso. Entonces, a eso me refiero con encontrar y trabajar el propósito en esos 3 niveles y cómo poderse mantener desde el ser y viendo que todo lo demás cambia. Bueno, y esto tiene que ver con una cantidad de cosas. Uf, tremendo. Entonces, propósito desde el ser, propósito desde el estar y propósito del hacer. Tú lo desarrollas, propósito desde el hacer, el estar y el ser. Y el propósito desde el ser es inmutable. Ahí está y ese es como informe, no tiene forma, no hay forma como de definirlo. Rafa, Y para y que lo entiendas, un poquito gráficamente, el propósito desde el hacer es horizontal. O sea, tú estás ujú, aquí y quieres llegar acá. sí, ¿Sí? El propósito desde el estar es instante, mientras te vas moviendo del punto A al punto B, ¿quién está haciendo? ¿Cómo te estás manifestando en el mundo? sí, Y el propósito desde el ser es vertical. O sea, el propósito del ser está ahí, es vertical, es la dimensión vertical. O sea, ok. no hay tiempo, no hay espacio. Está genial.
Hablabas y me pediste ahí como para que no perdieras el hilo, que te recordara caer en el error. ¿Tiene esto que ver con que el propósito nos ayuda a tomar elecciones y renuncias? Que si tenemos claridad de propósito, no nos vamos a desviar del camino y no vamos a caer en el error. ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver con un concepto, con dos conceptos. Uno que yo llamo ecuanimidad, que Ujú. es que es poder ir por el camino de menor resistencia, por el camino del medio. Y el otro tiene que ver con lo que yo llamo impecabilidad en el uso de la energía, ¿sí? Cuando tú vas por el camino y permites y no tienes un propósito claro, cualquier señal en el camino te desvía, ¿sí? Y cuando te desvías del camino, a ver, el propósito, por decir algo, imagínate que tú estás aquí y tu propósito está al frente tuyo a 10 metros. Tu alma tiene muy claro cuál es el propósito, ¿sí? Pero no tiene comunicación directa, o sea, tu alma no habla español, tu alma trata de darte señales y me refiero a alma como el concepto de corazón, espíritu, tu conciencia esencial, etcétera, ¿no? Ese pedazo de sabiduría y de ser completo que hay en nosotros, que lo tenemos a veces muy olvidado. Por otro lado, está tu cuerpo sabe cuál es el camino que necesita para alcanzar llegar de A a B con el mínimo desgaste de energía. Pero entonces están dos fuerzas que te están jalando. Hay una fuerza que te jala, por decirlo, hacia un lado, que te dice, uy, por aquí pues usted puede encontrar muchas cositas ricas. O sea, este es el camino. Entonces te jalan para un lado. Y hay otra fuerza que te dice, uy, pero tenga cuidado, tenga mucho miedo. Esto le puede generar esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Sea, hay una predisposición que tenemos los seres humanos, algunos más hacia el placer y otros más hacia el sufrimiento. Hay personas que no soportan el sufrimiento y hay personas que buscan mucho el placer, ¿no? Son como dos imanes que nos jalan. Como te decía antes de que empezáramos la entrevista, el placer jala más hacia el placer. Entonces lo que empieza a pasar en ti es que empiezas a generar algo que se llaman excesos de potencial. Excesos de potencial es que tienes que hacer algo y haces o más de lo que tienes que hacer o menos de lo que tienes que hacer. Y entonces empiezas a generar cargas, ¿sí? O ya sea porque hay demasiado miedo en ti o porque hay demasiada ansiedad por el placer y por la búsqueda del reconocimiento y todo lo que tenga que ver con el placer y te desvías del camino. Pero el tema es que como tu alma y tu cuerpo tienen un camino ya definido, tu alma no te deja ir más de cierta distancia. O sea, tú puedes desviarte del camino un poquito, irte hacia los lados, pero llega un momento en el que las cargas se compensan. O sea, el universo se compensa. Sí, es la ley del karma o la ley de causa y efecto, etcétera, etcétera. Tú no puedes generar demasiado exceso de potencial sin generar un efecto contrario. Es la ley de la polaridad. Entonces o sea, lo más sabio es ir por el camino del medio para que no haya desgaste energético, para generar la menor entropía posible. Porque si no, lo que estás haciendo es desperdiciando y botando una enorme cantidad de energía que si lo miras desde el punto de vista práctico, pues los seres humanos todos queremos maximizar el efecto de nuestra energía y no botar la energía. Si lo miras desde el punto de vista espiritual, pues el camino se te vuelve más largo. Si te permites desviarte en cada esquina, el camino se te vuelve más largo y puedes durar perdido mucho tiempo, muchas vidas incluso. Wow, wow, wow. Interesante cómo hasta solamente estamos en la primera dimensión de vivir en plenitud. ¿Y cómo vives tu plenitud, Rafa? Y ya me has tocado todas las dimensiones. O sea, y yo sé, lo he visto cada vez que lo reviso, todo está interconectado. Como por ejemplo ahora decías, es que el propósito es el camino que me ayuda a vivir en plenitud y entonces a partir del propósito ya me estás hablando por allá también de energía. Esto está totalmente interconectado. Y como está interconectado, vamos a la segunda dimensión. La segunda dimensión, y yo lo veo así, Rafa, muy inspirado e influenciado por la psicología positiva, ¿cierto? Que se ha encargado de estudiar la felicidad.
Pero sobre todo, Martin Seligman, como padre de la psicología positiva, dice que más que una teoría de la felicidad, es una teoría del bienestar, ¿cierto? Pero dice, hey, ¿qué determina la felicidad? Y en un alto porcentaje está las actividades intencionales. Entonces eso es lo que me motiva mucho a mí, que yo digo que somos arquitectos de nuestra felicidad. Dos preguntas que yo sé que si te las hago de una vez, tú me las desarrollas ahí y la hitas. Primero, para ti, ¿qué es la felicidad? Y si te consideras un arquitecto de tu felicidad. Pero yo creo que la segunda pregunta va a depender de qué es para ti felicidad. ¿Qué es para ti felicidad, Rafa? Vámonos por esa primero. Eh, bueno, Juli, ¿no? Pues en los últimos, yo creo que en la última década o de pronto un poquito más, el tema de felicidad ha tomado una relevancia súper importante y todo el mundo quiere buscar la felicidad y la felicidad tú la puedes, o sea, a mí no me gusta, a mí el concepto de felicidad para mí, es, digamos, cuando me preguntan por felicidad, 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 ¿sí? Yo me refiero más a esa felicidad que es química, es decir, yo me encuentro con un objeto y mi interacción con ese objeto produce placer, un placer que es momentáneo, es un placer momentáneo porque produce una exaltación de mis hormonas y de mis neurotransmisores, etcétera, etcétera. Pero esa es una felicidad momentánea y es más es una felicidad que si uno la persigue, o sea, automáticamente te lleva a la decepción. Porque por lo mismo que estábamos hablando antes, o sea, entre más felicidad encuentras, más felicidad quieres, ¿no? Y eso es una carga, es como el péndulo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y llega un punto en el que tu organismo per se no puede sostener químicamente más el estado de felicidad. Entonces ahí es donde empiezas a las drogas, el alcohol, el sexo, estímulos para tratar de sostener el péndulo en un lugar en donde no se puede sostener, porque inevitablemente el péndulo se va y por eso de la felicidad, pasar de la felicidad a la depresión no está tan lejos, ¿sí? Entonces, si miramos desde ese punto de vista la felicidad, pues digamos que así la veo, o sea, es un estado transitorio, etcétera. Si lo miramos como ese anhelo del ser humano de, de poder estar en el mundo, yo me conecto con el concepto de plenitud, con el concepto de gozo, con el concepto de dicha, ¿sí? Que es ese estado que no depende de las condiciones externas. Es decir, tú puedes estar en el mundo y el mundo, o sea, yo no te digo que tú estés feliz por lo que está pasando, por lo que está pasando en Ucrania. Yo no te digo que estés feliz por lo que está pasando, por lo que está pasando en Israel en este momento, en la Franja de Gaza. No, o sea, hay cosas en el mundo que lo tocan a uno y que definitivamente la emoción física, pues no puede ser de felicidad en términos de que, ay, qué maravilla y de que mis neurotransmisores y mis hormonas y sí, las endorfinas se disparan porque no, en ese caso es un tema de que tú puedes conectarte y activar la compasión. Entonces pasas de un estado en donde, ok, compasión no es lástima, compasión es, yo puedo entender la situación en la que está esta persona, si puedo hacer algo, o sea, estoy llamado a hacer algo, si no, y siempre hay algo que se puede hacer, así sea mandar bendiciones o meditar o mandar oraciones o etcétera, etcétera, por la paz mundial. Pero si tú desarrollas algo, otro concepto que apoya mucho el corazón es el discernimiento. Entonces, o sea, cuando tú yo practico el budismo desde hace muchos años y la Advaita, sobre todo el budismo, taoísmo, Advaita, y si uno mira en la profundidad el cristianismo y el catolicismo, dentro del misticismo puede encontrar cosas muy similares. Em, el discernimiento, o sea, el darte cuenta de que, tal vez lo mencionaba anteriormente, o sea, yo estoy aquí y estoy aquí dado millones y millones y millones.
de causas y condiciones. La persona que está en Gaza dado millones y millones y millones de condiciones. Yo no me gané una rifa para estar aquí y la persona que y la persona que está en Gaza no se ganó una rifa para estar allá. O sea, hay una causa y hay un efecto, hay una razón por la cual en esa parte del mundo están pasando cosas. En este momento, y hay una razón por la que en este mundo, en este mundo en el que vivimos aquí en Colombia, están pasando otras cosas. O sea, todo es interdependiente, todo está conectado con todo. Entonces, cuando yo me paro y observo eso, y también observo no solamente la interdependencia, sino también el cambio, es decir, la impermanencia. Ellos no van a estar ahí todo el tiempo, yo no voy a estar todo el tiempo ahí, o sea, las cosas están cambiando. eh, yo puedo hacer cosas para que el mundo cambie, sin duda alguna. Personalmente creo que lo mejor que puedes hacer para aportarle al mundo es transformarte a tú mismo. ¿Sí? Lo primero, transformarte a ti mismo. Si tú te transformas y le compartes a los de al lado tu transformación, eso se va multiplicando. Entonces es lo primero que podemos hacer. Eh, pero puedo generar ecuanimidad. Es decir, no me voy a cortar las venas por lo que está pasando allá, porque no, eso no soluciona nada. No, ni me ayuda a mí ni los ayuda a ellos. ¿Sí? Y eso puede sonar un poco, a veces puede sonar un poco duro. O sea, si yo puedo hacer algo, lo hago. O sea, si yo estuviera en Gaza y tuviera recursos y conociera gente y estuviera conectado con el gobierno israelita, no sé, algo pudiera hacer. O si fuera amigo de Putin, pudiera hacer algo. Pero dadas mis condiciones, mis causas y condiciones, pues eso no es algo que puedo accionar en este momento. Hay personas aquí en Colombia que de pronto pueden accionar. Personalmente, yo no, yo sí puedo orar, yo puedo orar y lo hago, y medito y mando, y cuando entro en coherencia desde el corazón y hago mi práctica de meditación, mando esa irradiación hacia las personas que están allá, pero no sufro por las personas que están allá, ¿sí? O sea, Rafa, puedo conectarme aunque, desde la compasión, pero no sufrir. aunque no lo dices tal cual, siento coherencia en lo que hemos hablado de aquí para atrás con esta respuesta y es que tú siempre estás parado en tu ser, hacer y estar. Y esa conciencia de lo que, pues de esa conciencia de ser, hacer o estar, la siento también en esta misma respuesta alrededor de la felicidad. No te identificas con una interpretación de la felicidad y esa respuesta química a ciertos estímulos externos, pero también siento que tienes claro o si sabes, tienes cierta claridad hacia dónde vas, qué es lo que quieres hacer, ¿cierto? Tienes claro que eres aquí esa conexión del ser, tienes clara lo que significa para ti esa conexión del ser, que es en cada momento, y tienes claro tal vez el, o tienes las herramientas para que en el estar estés recibiendo información de cómo estás, esto suena redundante, cómo estás, no, cómo estás estando, estaba pensando así, cómo estás siendo en cada momento, qué estás haciendo en cada momento, cómo te estás sintiendo en cada momento. Y ahí actúas dependiendo de cómo te estés sintiendo, cómo estás estando. ¿Es eso? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Sí, te entiendo y te lo voy a plantear de una manera de pronto diferente, y es, una vez que logras comprender, por lo menos comprender de manera racional, luego puedes ir a comprender desde el corazón y por último a conectarte con ese estado esencial de lo que tú eres. Tú no necesitas objetos externos para experimentar felicidad. O sea, yo dejé de buscar estados de felicidad, puedo decirlo. O sea, no me la paso durante el día tratando de buscar estados de felicidad. Me la paso tratando de encontrar felicidad en el estado en el que estoy. ¿Sí, sí me hago entender? ¿Sí? De encontrar, es un concepto muy tántrico, ¿sí? Es un concepto muy tántrico y es que es como ese encuentro
que el encuentro se da en la experiencia, en el instante de experiencia del amado con el amante, ¿no? Hay una experiencia de unión. Entonces, el sentimiento de unión con lo que está pasando en este momento, ¿sí? El lugar en el que estoy, la conversación que estamos teniendo, etcétera, etcétera. El solo hecho de conectarme con, independientemente de la conversación, de que la conversación me guste o no me guste, en este caso me gusta, ¿sí? Eh, puedo experimentar gozo en esa unión que se da, y por eso a veces también es mal entendido el concepto tántrico, en la unión sexual entre el hombre y la mujer, entre lo masculino y lo femenino, hay un momento en el que el hombre y la mujer desaparecen y solamente hay unión, solamente ahí es la experiencia, pero no hay un experimentador. Entonces, esa unión entre el que experimenta y el objeto a ser experimentado se pierde, se funde en la dimensión de la experiencia. Y ahí hay gozo, ahí aparece el gozo. Es un concepto un poquito difícil de comprender, No, pero pero fue pucha, está muy bien desarrollado como nos estás compartiendo la forma en la que tú vives este estado, que ya no le voy a poner nombre, esta conciencia. Digamos que es una conciencia que si le quisiéramos poner una etiqueta, es la conciencia bajo la que vives para la manifestación de tu bienestar. Tal vez es una forma racional de explicarlo, pero es sí, es que ni siquiera es y bienestar holístico, un bien ser, un bien hacer, el bien ser, bien hacer y bienestar de Rafa. Creo que está muy bien, que sí hay que escucharlo también. Yo me devolvería y me voy a devolver muchas veces en tu respuesta y específicamente a entender, comprender y hasta replicar la conciencia cuando nos decías hace unos segundos, dejé de buscar la felicidad en el día a día para encontrar la felicidad en cada momento. Creo que fue más o menos tus palabras, pero lo voy a hacer e invito a las personas que nos estén escuchando volver a darle repeat a ese párrafo que nos compartió Rafa. Rafa, tercera dimensión, y yo creo que esta es tu dimensión, y por eso te ha atajado, y es la dimensión, sobre todo también, y aquí todo se interconecta dentro de la propuesta y las piezas que yo traigo a la conversación de una vida en plenitud, donde está el propósito, donde está la arquitectura de la felicidad, el tercer elemento es la paz interior. Y la paz interior es hasta complejo porque cuando pienso en paz interior, pienso en varias cosas. Pienso en la sumatoria de salud mental, emocional, física y espiritual. Y también pienso en que salud es energía. Entonces es energía mental, emocional, física y espiritual. Preguntas. ¿Qué es para ti paz interior? ¿Cómo cultivas tu paz interior? ¿Y tiene sentido este planteamiento que propongo alrededor de la paz interior? em, a ver, qué es la paz interior? O sea, el hecho de estar en esta dimensión espaciotemporal, el hecho de habitar este planeta, de ser seres humanos, de vivir en la naturaleza, etcétera, etcétera, nos lleva inevitablemente a establecer una relación con todo, a establecer una relación con todo. La paz interior se da cuando tu relación con el mundo es una relación ecuánime, es una relación pareja, es decir, cuando las fluctuaciones de tu mente, en el yoga, se dice yoga vritti niroda, que quiere decir la cesación de las modificaciones de la mente. La mente se está moviendo todo el tiempo. En la medida en que tú logras que tu mente se acalle, en la medida en que tú logras que tu mente se aquiete, en la medida de que tú logres que tu mente se deje de enganchar con los objetos de una manera desproporcionada o desde el aferramiento cuando te vas por el placer o desde la aversión cuando te vas por el miedo.
Cuando puedes tener una relación armónica con la naturaleza, con la vida, contigo mismo, con los demás, eh, eso es un estado de paz para mí. No es una quietud absoluta, sino es un estado armónico de estar en el mundo. Difícil de lograr. O sea, no es fácil de lograr. Eso es para mí la paz. Ahora, esa paz interior se da simultáneamente cuando la energía fluye de una manera armónica. Em, Dentro de la filosofía china, es decir, dentro de la medicina tradicional china, se considera que solamente hay una enfermedad y esa enfermedad es disarmonía en el flujo energético. O sea, la energía debe fluir de una manera armónica, ¿sí? Y en el cuerpo humano hay un flujo de la energía, ¿no? Y hay una manera en que la energía se debe mover. Cuando la energía se queda bloqueada, ya sea por miedo, ya sea por rabia, ¿sí? Cuando el miedo se queda bloqueado, se convierte en aversión, se puede convertir en rabia, en resentimiento. Cuando la tristeza se queda bloqueada, se puede convertir en congoja, depresión. Cuando la alegría se queda bloqueada, se puede convertir en vicios, ¿no? En no poder parar esa necesidad de estar alegres todo el tiempo. Sí, o sea, la energía debe fluir. Entonces, la paz interior no se puede dar si no hay un flujo armónico de la energía. O sea, las dos están interconectados íntimamente. Y qué chévere, Rafa, porque entonces también cuando pienso en esa dimensión paz interior, dentro de la complejidad de cómo lo comprendo también, pienso en energía vital, ¿cierto? Entonces la tercera dimensión de vivir en plenitud puede ser paz interior o también comprensión como energía vital. Y energía vital como sumatoria de energía mental, emocional, física, espiritual. Yo te considero un experto en el dominio de la energía. Tú eres un referente en el dominio de la energía. Incluso nos decías ahora, creo que esto tiene conexión y me gustaría, sé que hace parte como cultivas tu energía. Entonces nos decías, mira, hace 25 años practico Qigong, ¿cierto? Y además nos decías, yo practico el budismo, el taoísmo y el Advaita, entiendo desde mi ignorancia en este campo que son formas de cultivar la energía y de cuidar la energía. ¿Nos podrías de pronto compartir qué es practicar Qigong y qué es practicar budismo, taoísmo y Advaita? Sí. A ver, la energía, o sea, si nos vamos a la esencia, si nos vamos a la esencia del Tao, a la esencia del Advaita, a la esencia del budismo, estamos hablando de algo que está más allá del movimiento de la energía. Es ese lugar, o sea, el Tao es ese lugar de donde surge, de donde se manifiesta la energía, ¿no? Es el origen, ¿sí? En el budismo pudiéramos hablar del Dharmakaya, ¿sí? En la Advaita podríamos hablar de Brahman, ¿no? Es anterior a la energía. O sea, anterior a la energía y al mismo tiempo la energía también, porque la energía es parte de esa totalidad. Entonces, practicar budismo, practicar Advaita, practicar, no necesariamente es practicar, no es necesariamente el dominio de la energía. El dominio de la energía, la práctica del Qigong sí. Lo que pasa es que cuando tú practicas Qigong, Qi es energía, Kung es arte, es el arte de manejar la energía. Pero cuando tú practicas Qigong, lo primero y yo no soy, o sea, llevo 25 años y todavía soy un novato, o sea, mi maestro es un ser maravilloso que ha alcanzado un nivel de manejo de la energía impresionante. Digamos que un poquito, he aprendido un poquito. Em, Cuando tú quieres aprender a manejar la energía, lo primero que debes hacer es soltar el control sobre el flujo de la energía. Es decir, es entrar en un estado de vacuidad, porque la energía pues no está en el individuo, la energía es universal. El individuo, dado su contexto, dado su personalidad, sí, digamos,
no solamente la personalidad, sino la personalidad, sino su identidad, limita el flujo de la energía de alguna manera, ¿sí? Entonces, lo primero que uno hace en la práctica del Qigong es, o sea, suelto, o sea, he estado controlando mi energía, no he estado dejando que la energía fluya de una manera adecuada por diferentes razones. Básicamente el miedo. El miedo es un componente ahí, o el apego, lo que es el apego al placer, cualquiera de los dos. Principalmente, pues, esos son los dos grandes bloqueadores de la energía. Entonces, suelto completamente. O sea, entro en ese estado los chinos lo llaman Uji, entro en ese estado de vacuidad y me entrego a la energía, me entrego al universo, me entrego al Tao, a Dios, como quieras llamarlo, me entrego. Y dejo que la energía fluya. Y hago algunos movimientos para promover el que la energía fluya más, ¿sí? Eh, que son unos movimientos, o sea, pudiéramos decir que el yoga también lo conecta a uno mucho con ese tipo de dinámica y es lo que hace el yoga, lo que hace el Qigong es abrir el camino para que la energía pueda fluir de una manera adecuada y tratar de intervenir lo menos posible. O sea, obviamente, o sea, vivimos en una realidad condicionada y nuestro inconsciente hace un manejo de la energía, ¿sí? El inconsciente, el sistema nervioso neurovegetativo hace un manejo que va mucho más allá de lo que esta mente pensante puede dirigir la energía. Hace una regularización de la energía. El inconsciente sabe a dónde tiene que llevar la energía y la energía, según los chinos, es sabia. La energía por sí es conciencia. ¿Sí? Tiene conciencia. Entonces la energía, si uno la deja, la energía hace el trabajo. Entonces, Chikun, entonces arte, no, claro, súper bien, arte de manejar la energía. Y entonces lo veo y lo interpreto así, y también cuando vinculas como un similar el hacer yoga, es una práctica donde se conecta mente, cuerpo y espíritu. Porque exactamente. según recuerdo, el Qigong siempre va a incluir movimiento del cuerpo. No es un ejercicio pasivo como la meditación o el mindfulness. En el ejercicio, El Qigong técnicamente es una meditación activa. ok, mente, cuerpo, espíritu. Tremendo, tremendo, tremendo. Rafa, y entonces valida esto algo y es una conciencia que he venido teniendo hace un tiempo hacia acá y es que sin el cultivo de la energía física, difícilmente vamos a tener buenos niveles de energía mental, emocional y espiritual. La energía física es un impulsor de nuestros otros tanques de energía en tus prácticas y en estas teorías. Por eso se mueve, por eso es una meditación activa. ¿Algo tiene que ver eso? La energía se mueve, o sea, hay diferentes tipos de energía. Básicamente hay tres diferentes, o sea, lo podemos llamar energía física, energía emocional, energía mental, por decirlo. Técnicamente no es así. Los chinos lo llaman el yin, el chi y el shen, ¿sí? Y lo llaman los tres tesoros. Y fluyen de una manera un poco diferente. Definitivamente, o sea, en la práctica se busca o sublimar la energía, es decir, de la energía física, poder generar energía emocional y de la energía emocional modificar la energía de la conciencia o transmutar, o sea, sí, transmutar, es decir, desde la energía más sutil poderla convertir en energía emocional, energía emocional no es el término correcto exactamente, y de ahí poderla transformar al cuerpo. O sea, la energía se va sutilizando o se va volviendo más burda. O sea, hay un proceso de sublimación y hay un proceso de transformación hacia arriba y hacia abajo. Obviamente a través del cuerpo tú puedes transformar, o sea, puedes lograr que el cuerpo, que la mente y que el espíritu se fortalezcan o que eliminen los bloqueos que hay. A nivel espiritual no hay bloqueos. A nivel mental y a nivel emocional y físico es que están los bloqueos. El cuerpo es una puerta maravillosa, pero no es la única. No es la única. De hecho, tú puedes practicar Qigong sin mover el cuerpo. Ok.
Y, sí, solamente, solamente moviendo la energía mentalmente. y sigue siendo una meditación activa, aún sin mover el cuerpo. Pues digamos que desde el punto de vista, sí, porque normalmente en la meditación hay algunas meditaciones en donde hay unos movimientos, donde hay unos movimientos, por ejemplo, en la meditación Kundalini, hay un movimiento de energía y desde ese sentido se pudiera decir que es una meditación activa porque hay movimientos, porque está también hay meditaciones en donde lo que tú buscas es la completa calma mental en el mindfulness o en la práctica de shamatha, que es que es una práctica budista, tú buscas lograr enfocar, es la meditación enfocada en un solo punto y lograr sostener tu mente enfocada durante largos periodos de tiempo en un solo punto. Es decir, realmente eso es lo que busca es parar el mundo. Cuando tú logras el One Single Point Meditation, es que tú logras parar el mundo y se para. Es como la foto y se quedó ahí estancado. Es un estado Ujú. jodido, muy difícil de lograr, ¿no? La Ese real estado presencia. de la mente quieta, presencia total. Porque cuando tú paras la mente, logras lo mismo que cuando la expandes completamente, y es que desaparecen las barreras. O sea, estás en unidad. Rafa, qué espectáculo de conversación. Me encanta tu sabiduría y siento que sabiduría, he conectado mucho con esta palabra gracias a que la comprendí a un concepto que compartió un padre de la Iglesia Católica que decía que sabiduría es saber vivir. Y entonces como que esa descripción de sabiduría me conectó. Como que los sabios siempre se han puesto en posiciones muy, uy, sabios, pero es la interpretación individual y el entender que sabiduría es saber vivir, lo siento en ti, esa sabiduría, además porque sé la coherencia de todo esto que nos compartes, cómo lo aplicas en tu vida. Gracias por compartirnos, porque se siente además que esto no se comparte por los cursos, programas y formaciones que has hecho, sino por cómo lo has validado a través de tu experiencia. Se nota que esto que nos compartes es cómo has validado a partir de tu experiencia esto es lo que crees desde la convicción. Rafa, si pudieras recomendarnos un libro, si pudieras recomendarle al mundo un libro, solo un libro, ¿qué libro recomendarías? Hmm. Hay un libro, yo considero que todo este enredo en el que vivimos los seres humanos se debe a la manera errónea de interpretar el mundo. Hay un libro que digamos que es muy revelador. No es fácil o sea, entrarle, es un libro que hay que entrarle página por página porque te rompe la cabeza página a página, que se llama, es un libro del Dalai Lama que se llama Conócete tal como tú eres, ¿sí? Conócete tal como tú eres. Ahí él explica de una manera maravillosa y bastante técnica em, ese proceso de desestructurar esa manera en que vemos la realidad y lo lleva a uno a por lo menos a vislumbrar qué es lo que hay más allá de esa comprensión de la realidad que tenemos. Ese es un libro que se me viene en este momento a la mente. Hay un libro. No, ya, ahí nos quedamos con uno solo. Ese fue y ese con ese nos quedamos. Quedémonos con ese libro en nuestra biblioteca para vivir en plenitud, como uno que hoy te llega así como de primer impacto. Rafa, última pregunta. Unas personas nos tatuamos el cuerpo y otros tenemos también tatuajes mentales, algún pensamiento ancla poderoso. ¿Cuál es tal vez un tatuaje mental como una frase que más comúnmente te repites? Pues hay una cantidad de mantras, pero hay un mantra que repito mucho que es traduciéndolo este es un mantra de la tradición védica que dice, lo voy a poner en términos de Dios, solo Dios es real, el universo es una apariencia y tú eres Dios. Wow.
Espectacular. Rafa, para las personas que nos están escuchando, quieren saber más de ti, quieren saber cómo poder tener acceso a tus mentorías, tus programas, dónde te pueden ver, dónde te pueden seguir. En Instagram estoy como Rafael Castro Bienestar. En Facebook también, en TikTok creo que también estoy. Básicamente ahí me pueden contactar. Listo. Igual en la descripción de este episodio les comparto los links directo a las redes sociales de Rafa. Gracias por estar aquí, gracias por compartirnos esta conversación, Rafa. Y a quienes nos están escuchando, no olviden, si esto tuvo algo de valor, califícanos con 5 estrellas, compártelo a alguien que pueda ser también valioso y nos estamos escuchando y viendo en un próximo episodio de En Plenitud. Recuerda que la plenitud es de las pocas cosas que al compartirla se multiplica. Chao, chao.